Buen día a todos. En esta ocasión a mi compañera Alison Sosa y a mi persona nos corresponde desarrollar el tema de la hepatitis B. Mi nombre es Ney Rolando Soto. Comenzaré hablando acerca de dicha enfermedad, pero antes hablar acerca de un órgano muy importante, el cual se ve bastante afectado ante dicha enfermedad, y es el hígado. Este es la glándula más voluminosa del cuerpo y pesa alrededor del 1,4 kilogramos en el adulto promedio. De todos los órganos, le sigue solo a la piel en tamaño. El hígado está por debajo de lo que es el diafragma y ocupa la mayor parte del hipocondrio derecho y parte del epigastrio en la cavidad abdominopelviana. El hígado está cubierto casi por completo por el peritoneo visceral y revestido en su totalidad por una capa de tejido conectivo denso y regular que yace en la profundidad del peritoneo. El hígado se va a dividir en lo que son dos lóbulos principales, un lóbulo derecho grande y un lóbulo izquierdo más pequeño, que se dividen por lo que es el ligamento falciforme. El ligamento falciforme se extiende desde la superficie inferior del diafragma entre los dos lóbulos principales hasta la superficie superior del hígado y contribuye a sostenerlo en la cavidad abdominal. Desde un punto de vista histológico, el hígado está formado por varios componentes, en los cuales uno de ellos son los hepatocitos, que son la principal célula funcional del hígado y cumplen una amplia variedad de lo que son funciones metabólicas, secretoras, endocrinas. Forman conjuntos tridimensionales de complejos llamados láminas hepáticas, que son placas unicelulares de hepatocitos. Las depresiones existentes en la membrana celular entre lo que son los hepatocitos proporcionan espacios para los canalículos en los que los hepatocitos van a secretar la bilis, que es un líquido amarillento, amarronado o de color verde oliva. Sirve tanto como un producto de excreción como uno de secreción digestiva. Los canalículos biliares son pequeños conductos entre los hepatocitos que recogen la bilis que estos producen. Desde los canalículos biliares, la bilis pasa hacia los conductillos biliares y luego hacia los conductos biliares, que emergen y eventualmente forman lo que son los conductos hepáticos derecho e izquierdo. Ambos se unen y van a abandonar el hígado como el conducto hepático común. También es importante hablar acerca de los sinusoides hepáticos, que son unos capilares sanguíneos muy permeables que se encuentran entre las filas de los hepatocitos que reciben sangre oxigenada de las ramas de la arteria hepática y sangre desoxigenada y rica en nutrientes de las ramas de la vena porta hepática. Los hepatocitos, el sistema de conductos biliares y las sinusoides hepáticas pueden organizarse en unidades anatómicas y funcionales de forma diferente, como lo es el lóbulo hepático, que durante muchos años los anatomistas lo describieron como la unidad funcional del hígado, y el lóbulo portal, que este modelo hace hincapié en la función exócrina que tiene el hígado, o sea, en la secreción de bilis. El hígado recibe sangre de dos fuentes. La arteria hepática obtiene sangre oxigenada y por la vena porta va a recibir sangre desoxigenada que contiene nutrientes recién absorbidos, fármacos y posiblemente lo que son microorganismos y toxinas del tubo digestivo. En el hígado encontramos funciones como el procesamiento de lo que son fármacos y hormonas, como el almacenamiento de algunas vitaminas, tales como es la vitamina A, la B12, la D, la E y la K, la fagocitosis y la activación de lo que es la vitamina K. Una vez dada esta introducción, podemos pasar a lo que es la descripción del agente de lo que es el virus de la hepatitis B, en el que tenemos una imagen en la cual vamos a hacer mención de algunos componentes, como lo es este de color morado, que es el HBsAg, como lo es este de color rojo, que es el HBcAg, este circunferencia amarilla, que es la DNA polimerasa, y estas estrellitas que se ven acá de color verde, que es el HBeAg.
El virus de la hepatitis B es un hepatnavirus de ADN de doble cordón de 42 nanómetros. Está compuesto por una nucleocápside central de 27 nanómetros o HBsAg, que es la que observamos de color rojo, rodeada por una cubierta de lipoproteínas externas que contienen el antígeno superficial o HBsAg, que es el que observamos de color morado. En su estructura podemos hacer mención de que los estudios con microscopía electrónica con el suero positivo para lo que es el HBsAg revela tres formas morfológicas, donde la mayoría son partículas esféricas que miden 22 nanómetros de diámetro, y esas partículas pequeñas están constituidas exclusivamente por lo que sería HBsAg o antígeno superficial. Pues son formas tubulares o filamentosas que tienen el mismo diámetro, pero que pueden tener una longitud de más de 200 nanómetros, y se debe a la producción excesiva del HBsAg. Los virones esféricos más grandes, de 42 nanómetros, originalmente como se les llamaba partículas de Dan, se observan con menos frecuencia. La superficie externa o envoltura contiene lo que es HBsAg y rodea el centro de la nucleocápside interna de 27 nanómetros que contiene HBsAg. La longitud variable de una región monocatenaria del genoma del DNA circular produce lo que son partículas genéticamente heterogéneas con una amplia gama de densidades flotantes. Existen 4 marcos de lectura abiertos que codifican 7 polipéptidos. Estos son las proteínas estructurales de la superficie de lo que es el virón y el núcleo. Un transactivador transcripcional pequeño o X, una proteína polimerasa de grande P, que comprende DNA polimerasa, transcriptasa activa y actividad de la ribonucleasa H. El gen S tiene 3 codones de iniciación dentro de lo que son polipéptidos que contienen además secuencias pre-S2 o pre-S1 y pre-S2. El gen C tiene 2 codones de iniciación dentro del marco y codifica el HBsAg, más la proteína HBE, que es procesada para producir HBE, la cual es procesada para producir HBeAg soluble. Dicho eso, podemos hablar acerca de lo que es la reproducción del virus de la hepatitis B, que se ve muy clara en el ejemplo respecto a la imagen que está aquí presentándose. Entonces podemos decir que el virón se va a adherir a las células y pierde su envoltura en el núcleo. El genoma viral parcialmente bicatenario se convierte a DNA bicatenario circular cerrado en forma covalente o cccDNA. Este cccDNA sirve de molde para todos los transcriptos virales, incluidos el RNA del pregenoma de 3.5 kb. En el ciclo de la replicación del virus de la hepatitis B, la adherencia del HB a un receptor en la de los hepatocitos ocurre a través de una porción de la región pre-S del HBsAg. Después de la desenvoltura de lo que sería el virus, las enzimas celulares no identificadas convierten al DNA parcialmente bicatenario en el DNA circular cerrado de forma covalente o CCC, que puede detectarse en el núcleo. El cccDNA sirve de plantilla para la producción del mARN del virus de la hepatitis B y el pregenoma del RNA de 3.5 kb. El pregenoma va a sufrir lo que es una encapsidación por una señal de envoltura ubicada cerca de lo que es el extremo 5' del RNA en partículas del centro recién sintetizadas, donde sirve de plantilla para lo que sería la transcriptasa inversa del virus de la hepatitis B, codificada dentro del gen de la polimerasa, una actividad de ribonucleasa H de la polimerasa retira la plantilla del RNA mediante se sintetiza el DNA de cadena negativa y la síntesis de DNA de cadena positiva no procede
hasta su conclusión dentro del centro, lo que da como resultado productos intermedios replicativos que constan de DNA de cadena negativa de longitud compleja más DNA de cadena positiva de longitud variable, entre lo que sería un 20 a un 80%. Dicho esto, pasamos a lo que es la descripción de la enfermedad y la epidemiología de esta. Podemos hablar de que solo una pequeña porción de las infecciones agudas por el virus de la hepatitis B o VHB pueden ser reconocidas sobre las bases clínicas. Menos del 10% de los niños y entre el 30 y el 50% de los adultos con esa forma aguda de hepatitis tendrán un cuadro ictérico. Cuando se presenta la enfermedad clínica, el comienzo suele ser un tanto insidioso, con anorexia, molestias abdominales vagas, con náusea y vómito, a veces artralgias y erupciones, cuadro que a menudo culmina en lo que sería la ictericia. La fiebre puede ser leve o no presentarse. La gravedad va desde formas no manifiestas que se detectan solo mediante pruebas de la función hepática hasta casos fulminantes y mortales de necrosis hepática aguda. También se observa infección fulminante por lo que es el virus de la hepatitis B en las mujeres embarazadas y en los recién nacidos de madres que están infectadas. En la epidemiología, podemos decir que la infección por lo que es la hepatitis B ocurre en todo el mundo, con unas tasas de prevalencia que varían notablemente entre los países, pero con un total de alrededor 400 millones de personas. Los patrones crónicos constituyen el principal reservorio de la infección. En algunos países, en particular en lo que es el extremo oriente, del 5 al 15% de las personas son portadoras del virus y la mayoría de estas son asintomáticas. Cerca del 10% de los pacientes con infección por el virus de inmunodeficiencia humana, conocido como VIH, son portadores crónicos del virus de la hepatitis B. Los portadores crónicos son comunes en el extremo oriente. En Estados Unidos se estima que 1.25 millones de personas están infectadas con hepatitis B y 300.000 nuevos casos ocurren en forma anual. Cerca de 300 de estos pacientes mueren por lo que es hepatitis aguda fulminante y del 5 a 10% de los pacientes infectados se convierten en portadores crónicos de lo que es el virus. Hasta 4.000 personas mueren cada año por lo que es cirrosis asociada con la hepatitis B y 1.000 más fallecen por CHC. El virus se contagia de forma vertical, por vía parenteral o por contacto sexual. Aproximadamente el 50% de las infecciones en Estados Unidos se transmite por lo que es la vía sexual y la prevalencia del HBsAg en el suero es mayor en ciertas poblaciones, como entre los varones que tienen relaciones sexuales con otros hombres, pacientes que son sometidos a hemodiálisis o terapias inmunosupresoras, pacientes con el síndrome de Down y usuarios de drogas inyectables. La detección rutinaria de lo que es el HBsAg y anticuerpo contra el antígeno nuclear de la hepatitis B o anti-HBsAg en los donadores de sangre ha reducido en forma notable la incidencia de transmisión de la hepatitis B por medio de transfusiones de sangre y derivados plasmáticos. Los derivados sanguíneos de una reserva múltiple siguen siendo fuente de casos ocasionales. La exposición del virus de hepatitis por el contacto directo con sangre u otros líquidos corporales, probablemente lesiones causadas por pinchazos de agujas, han dado por resultado el riesgo de infección de hepatitis B entre lo que sería el personal médico. Las tasas de infección son elevadas en las parejas sexuales de los pacientes infectados con el virus. La transmisión por pinchazos de aguja es un riesgo para quienes trabajan en el sector de atención médica. La infección por la hepatitis B en lactantes no parece transmitirse
en forma transplacentaria al feto dentro del útero, sino que este se adquiere durante el proceso de parto al ingerir lo que es la sangre o líquidos infectados o por abrasiones. La tasa de adquisición del virus es alta, puede llegar a un 90% en los lactantes nacidos de madres que tienen infección aguda por hepatitis B o que son portadoras de HBsAg y HBeAg. La mayoría de los lactantes no desarrollan una enfermedad clínica. Sin embargo, la infección en el periodo neonatal se va a asociar con la incapacidad para producir anticuerpos contra el HBsAg y respuestas inmunitarias mediadas por células, probablemente como resultado de un sistema inmunitario inmaduro, lo cual permite que ocurra portación crónica en cerca del 90 al 100% de los neonatos lactantes infectados. La transmisión vertical ocurre generalmente durante el parto. El carcioma hepatocelular o CHC tiene una fuerte asociación con la portación persistente del virus de la hepatitis B comprobada por pruebas serológicas y por detección de secuencias de ácido nucleico viral integradas en los genomas de las células tumorales. En muchas partes de África y Asia, los cánceres hepáticos primarios presentan de un 20 a un 30% de todos los tipos de cáncer, pero en América del Norte y América del Sur y Europa, la tasa es solo del 1 al 2%. El riesgo asociado de desarrollar lo que es un tumor maligno en las personas con infección crónica por lo que es el virus de la hepatitis B aumenta entre un 10 a un 300 veces en diferentes poblaciones. El riesgo de CHC o carcioma hepatocelular aumenta adicionalmente en pacientes con infección crónica por hepatitis B y elevadas cargas virales. Existe una fuerte asociación entre la infección crónica y el carcioma hepatocelular. Ahora, hablando sobre lo que es la distribución de la enfermedad, podemos decir de que esta es mundial, en forma endémica, con pocas apariciones estacionales. Según cálculos de la Organización Mundial de la Salud, se han identificado con el virus de la hepatitis B más de 2.000 millones de personas, que incluyen unos 350 millones que padecen la infección crónica. Cada año muere aproximadamente 1 millón de personas como resultado de infecciones por el virus de la hepatitis B y producen más de 4 millones de nuevos casos clínicos agudos. En países en que la hepatitis B es altamente endémica, con una prevalencia del HBsAg del 8% o mayor, como podemos observar en la imagen que está en la diapositiva, que de color anaranjado tenemos lo que es donde hay una mayor incidencia, teniendo que es igual o mayor al 8%. Casi todas las infecciones se van a producir durante la lactancia y en la primera infancia. En países en que la hepatitis B es medianamente endémica, con una prevalencia del HBsAg de 2 a 7%, siendo esa de color blanquecino, observando diferentes puntos marcados. Esta es del 2 al 7% de prevalencia. Las infecciones por lo común afectan a todos los grupos de edad, o si bien la frecuencia elevada de infección crónica persiste, fundamentalmente por transmisión durante la lactancia y la primera infancia. En países con nivel endémico bajo, tienen una prevalencia que observamos en color verde, en diferentes puntos señalados, del menor al 2%. Casi todas las infecciones se observan en adultos jóvenes, en particular personas que pertenecen a grupos de riesgo conocidos. Sin embargo, incluso en naciones con un nivel endémico bajo de hepatitis B, puede adquirirse durante la niñez.
una proporción alta de infecciones crónicas, porque la aparición de esa forma de la enfermedad depende de la edad. Gran número de estas infecciones se evitarían por programas de prevención perinatal de hepatitis B, porque la infección afecta a hijos de madres con negatividad del antígeno HBs, y en los Estados Unidos y en Canadá las pruebas seriológicas que se han hecho de infección prevían que varían con la edad y el nivel socioeconómico de las personas. En total, el 5% de la población adulta estadounidense tiene anticuerpos contra HBs y el 0,5% poseen antígeno HBs, que son personas HBsAg positivos. La exposición al virus de la hepatitis B puede ser común en los grupos de alto riesgo, tales como los usuarios de drogas inyectables, las personas que tienen relaciones heterosexuales con múltiples contactos, los varones con actividad homosexual, los contactos domiciliarios y los compañeros sexuales de individuos infectados por lo que es este virus. El personal de atención de salud y la seguridad pública está expuesta a la sangre en su sitio de trabajo. Los clientes y el personal de instituciones para discapacitados del desarrollo, los pacientes sometidos a lo que son hemodiálisis y los internos de instituciones correccionarias. Y en el pasado las personas que recibían hemoderivados también corrían un alto riesgo. Y con un pequeño paréntesis podemos poner como ejemplo de las personas que visitan lo que serían las barberías, en estos son los hombres, que puede ser que en ese momento el barbero utilice la gileta, la cuchilla con la que corta la barba o el cabello, y luego de que pasó esa persona con la cual utilizó dicha cuchilla, viene otra y utiliza la misma. Ahí está él, si la primera persona era portadora del virus, la segunda ya lo es por el contacto que tuvo esa cuchilla. Ya ni hablemos si hubo algún corte con esa. ¿Sí? En muchos países en que se exige el análisis de sangre en busca de lo que es el HBsAg antes de la transfusión, y donde los factores de coagulación sanguínea de múltiples donantes, especialmente el factor antihemofílico, se tratan para destruir el virus. Dicho riesgo se ha eliminado casi por completo, aunque persiste en muchos países en desarrollo. El uso de jeringa y agujas contaminadas y mal esterilizadas ha dado origen de brotes de hepatitis B entre pacientes en clínicas y consultorios médicos. Este ha constituido un modo importante de lo que es la transmisión en todo el mundo. En ocasiones se ha detectado brotes originarios en las salas donde se hacen tatuajes y acupuntura. También en esto del uso de jeringas, las personas que tienen problemas de drogadicción o usan drogas inyectables no tienen como un manejo adecuado de lo que sería el uso de estas jeringas, ya que uno puede inyectarse lo que es dicha droga y otro que está a la par puede tomar la misma jeringa y hacer lo mismo. Entonces aquí se está dando lo que es la transmisión de dicho virus. También en lo de las salas de tatuajes, que hacen tatuaje a una persona, por muy pequeño que sea, ya estuvo en contacto con esa persona y puede ser esas agujas que fueron utilizadas un foco de infección para otras personas que lleguen a hacerse tatuaje y al estas no ser cambiadas. Raras veces podemos decir que se ha registrado la transmisión del virus de los prestadores de lo que son de servicios asistenciales con positividad al HBsAg a sus pacientes. Surgieron diversos brotes en pacientes atendidos en centros de diálisis en los Estados Unidos por el incumplimiento de las prácticas recomendadas de la lucha contra las infecciones para evitar la transmisión del virus de la hepatitis B y otros agentes patógenos de transmisión hemática en dichas situaciones. Ahora continuaremos hablando acerca de lo que es el reservorio y el periodo de incubación que ésta tiene. Tenemos que los pacientes o el reservorio son seres humanos
Los chimpancés son susceptibles, pero no se ha identificado un reservorio animal en la naturaleza. Se han detectado hepanavirus muy similares en lo que son marmotas, patos y otros animales, pero ninguno de esos causa enfermedad en los seres humanos. En el periodo de incubación, por lo general, es de 15 a 128 días, con un promedio de 60 a 90 días. Puede ser tan breve que durante 2 semanas hasta la aparición de lo que es el HBsAg, y rara vez llega a durar de 6 a 9 meses. La variación depende en parte a la cantidad de virus en el inóculo y en el modo de transmisión de esta, así como factores del huésped. Tenemos lo que es el modo de transmisión. En el modo de transmisión, las sustancias corporales por las cuales se puede transmitir el virus de la hepatitis B son la sangre y sus derivados, puede ser la saliva, aunque no se ha demostrado ningún brote de infección por el virus de la hepatitis B debido exclusivamente a lo que sería la saliva. Líquido cefalorraquídeo, líquido peritoneal, pleural, pericárdico y sinovial, líquido amniótico, también el semen y secreciones vaginales, y cualquier otro líquido corporal que contenga sangre, tejidos y órganos no fijados. La presencia de los antígenos o de ADN vírico, que es el ADN del virus de la hepatitis B, por arriba de lo que sería 105 copias por ml, denota títulos altos de virus y una mayor infectibilidad de los líquidos en cuestión. La transmisión se produce por exposición percutánea, que es intravenosa, intramuscular, subcutánea, intradérmica, y a través de las mucosas a los líquidos corporales infectantes. Dado que el virus de la hepatitis B es estable en superficies ambientales durante 7 días por lo menos, puede producirse su inoculación indirecta a través de objetos inanimados. No se ha demostrado la transmisión fecal-oral o por vectores. Los principales modos de transmisión del virus de la hepatitis B son el contacto sexual o contacto en el hogar con una persona infectada. La transmisión perinatal de la madre al hijo, el uso de drogas inyectables y la exposición nosocomial. La transmisión sexual del varón infectado a la mujer es 3 veces más eficaz que la de la mujer al varón. El coito anal, ya sea penetrante o receptivo, se acompaña de un elevado riesgo de infección. En el núcleo familiar, el virus de la hepatitis B por lo común se transmite de niño a niño. Se han señalado las maquinillas de afeitar y los cepillos dentales compartidos por varias personas como un vehículo ocasional de transmisión del virus de la hepatitis B en ese contexto. Es frecuente la transmisión perinatal, en particular cuando las madres infectadas por el virus también son seropositivas para el antígeno HB. La tasa de transmisión de las madres con positividad de los antígenos HBs y HBe es superior a lo que es el 70%, en tanto a la tasa de transmisión de las madres positivas para el HBsAg y negativas para el HBeAg es menor de lo que es el 10%. Las hepatitis B crónicas con positividad de los anticuerpos anti-HB se descubrió originalmente en pacientes de la cuenca del Mediterráneo, donde cerca del 20% de los portadores del HBsAg daban positivo para anticuerpos anti-HB y mostraban concentraciones séricas detectables a lo que es el ADN del virus de la hepatitis B.
con necrosis inflamatoria en el hígado. Las variantes del virus de la hepatitis B infectante muestran mutaciones en la región precentral que entorpecen lo que es la producción del HbA. La forma de HbA negativa de la hepatitis B crónica está presente en todo el mundo y se ha relacionado con transmisión. La transmisión por lo que son el uso de drogas inyectables se produce por la transferencia de sangre infectada con el virus al compartir jeringas y agujas, respecto al ejemplo anterior, ya sea directa o por contaminación de los utensilios usados para preparar lo que es la droga. Las exposiciones nosocomiales, tales como la transfusión de sangre o hemoderivados, hemodiálisis, acupuntura y pinchazos de aguja u otras lesiones por instrumentos portantes sufridas por el personal hospitalario, han ocasionado la transmisión del virus de la hepatitis B, la inmunoglobulina, la fracción de proteínas de plasma tratada con el calor, la albúmina y la fibrinolicina, que se consideran inocuas. Y el periodo de transmisibilidad en el que todas las personas con positividad a lo que es el antígeno de superficie o HBsAg del virus de la hepatitis B son potencialmente infectantes. Se han demostrado que la sangre de voluntarios inoculados experimentalmente es infectante muchas semanas antes de que comiencen los primeros síntomas de este, y lo siguen siendo durante todo el curso clínico agudo de la enfermedad. La infectividad de las personas con infección crónica varía desde altamente infectantes como HbA positivos hasta apenas infectantes como anti-HbE positivos. Las sustancias corporales por las que puede transmitirse el virus de la hepatitis B incluyen sangre, hemoderivados, demás, saliva, líquido cefalorraquídeo, peritoneal, pleural, como ya lo expliqué anteriormente, y la presencia del antígeno o de ADN vírico denota títulos altos del virus y mayor infectibilidad de los líquidos mencionados. La transmisión se va a producir por lo que es la exposición precutánea, como lo mencioné, intravenosa, intramuscular, subcutánea e intradérmica, a través de las mucosas, los líquidos corporales infectantes, dado que el virus de la hepatitis B es estable en superficies ambientales durante 6-7 días. Ya se mencionó que los modos de transmisión sexual de esta, de los varones infectando a mujeres, es mayor que mujeres a los hombres. Y esto ha sido todo la participación de mi parte. Muchísimas gracias. Buenas tardes, doctora, compañeros. Mi nombre es Alison Yael Sosa Marroquín. Me corresponde proceder con el tema explicándole lo que es la susceptibilidad en lo que es la hepatitis B. La susceptibilidad es general. Por lo regular, la enfermedad es más leve y a menudo la anictérica en los niños. En los lactantes suele ser asintomática. La inmunidad protectora aparece después de la infección si surgen anticuerpos contra lo que es el antígeno de la hepatitis B, anti-hepatitis B. Y no se identifica el antígeno de la hepatitis B cuando es negativo. Las personas con síndrome de Down, la enfermedad linfoproliférica o la infección por el VIH, o incluso las que son sometidas a las hemodiálisis, estas tienden a parecer mayor propensión a presentar lo que es la infección crónica de la hepatitis B. En la patogenia, en el pasado se le conocía como la hepatitis post-transfuncional o como la hepatitis asociada con el uso de la droga, ilícitas inyectables, la hepatitis sírica. Esta, sin embargo, en los últimos años se ha vuelto evidente que el principal modo de adquisición es por lo que es contacto personal, cercano con líquidos corporales de individuos infectados. También el antígeno de la hepatitis B se ha encontrado en la mayoría de los líquidos corporales, incluyendo lo que es la saliva, el semen y las secreciones cervicales.
En condiciones experimentales, solamente el 0.001 milímetro de sangre infectada ha producido esta infección, pero por ende la transmisión es posible mediante vehículos como lo que son las agujas hipodérmicas, mal esterilizadas o instrumentos utilizados para lo que son los tatuajes o las perforaciones en las orejas. También los factores que determinan las manifestaciones clínicas de la hepatitis B aguda son en su mayoría desconocidos. Esto, no obstante, algunos parecen implicar las respuestas inmunitarias del hospedador, la erupción cutánea parecida a la enfermedad del suero y la artritis, que estas pueden anteceder al desarrollo de la enfermedad de los síntomas, y la ictericia, que puede relacionarse con complejos inmunitarios circulantes que activan el sistema del complemento. El anticuerpo contra lo que es el antígeno de la hepatitis B es protector y se asocia con la resolución de esta enfermedad, que también es posible que la inmunidad celular sea importante en la respuesta del hospedador, ya que algunos pacientes con una función insuficiente de linfocitos T tienden a tener una mayor incidencia de infección contra lo que es el virus de la hepatitis B. Cuando hablamos de los anticuerpos contra lo que es el antígeno de la hepatitis C que aparece durante la infección, están presentes en los portadores crónicos como producción persistente del virión de hepatitis B y no parecen brindar protección. El anticuerpo contra lo que es el antígeno de la hepatitis B es protector. Las lesiones morfológicas de la hepatitis aguda se asemejan a aquellas producidas por otros tipos de virus de la hepatitis. La hepatitis B activa crónica, la presencia continua de focos de infección inmunitaria, de inflamatorios que provocan necrosis de los hepatocitos, colapso de la estructura reticular del hígado y también lo que provoca lo que es la fibrosis progresiva. El aumento de fibrosis puede producir síndrome de cirrosis hepática postnecrótica y la infección crónica conduce a lo que es la fibrosis progresiva y la cirrosis. Y también la integración del DNA viral de la hepatitis B se puede encontrar en casi todos los casos que no se ha mostrado que el virus posea un gen de transformación, pero bien podría activar un oncogen celular, que también es posible que el virus no presente un papel molecular tan directo como lo que es la ontogenia. Debido a que la historia natural de la infección crónica por hepatitis B implica ciclos de daño o muerte de células hepáticas alternos, también con periodos de hiperplasia regenerativa intensa. Esto puede activar los oncógenos celulares, que sin importar el mecanismo, la asociación entre la infección crónica es clara, y también el cáncer hepático es una de las principales causas de enfermedad y muerte en países donde es común esta infección crónica. También el éxito probado de la combinación de la inmunización activa y pasiva para eliminar la infección por hepatitis B en la lactancia o infancia hace que también sea potencialmente previsible. Cuando entramos también al cuadro clínico de la hepatitis B aguda, que nos habla también sobre las bases para el diagnóstico, esto empieza por lo que es el prodrómo de la anorexia, también náusea, vómito, malestar general y aversión por el cigarrillo. También se encuentra lo que es fiebre, hígado agrandado y doloroso al tacto, ictericia. También el recuento de leucocito normal o disminuido al inicio, aumento importante de las concentraciones de la aminotransferasa. En la biopsia de hígado se convierte en necrosis hepatocelular e infiltrado de mononucleares, pero rara vez está indicada. También nos habla sobre la hepatitis viral crónica, los bases para el diagnóstico. Se define por infección crónica, el virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C, virus de la hepatitis D, durante un tiempo mayor de 3 a 6 meses. El diagnóstico suele establecerse por pruebas de anticuerpos y también ácidos nucleicos virales en suero. También nos habla sobre los síntomas y signos. Los síntomas prodrométicos de la hepatitis vírica aguda son generales y bastante variables. Los síntomas que indican afección general, como lo que es la anorexia, náuseas, vómitos, con frecuencia se acompañan de alteraciones de olfato y el gusto. La fatiga, malestar, la ictericia, la artralgia, la mialgia, la cefalea, la fotofobia, también la faringitis, tos y coriza, que pueden proceder a 2 semanas o a la aparición de lo que es la
la ictericia. También aquí en esta tabla nos presenta lo que es la ictericia, sus síntomas, la alanina aminotransferasa y el antígeno de la hepatitis y la DNA del virus de la hepatitis B. Cuando iniciamos como lo que es la alanina aminotransferasa, que ella empieza desde la semana 4 y va aumentando hasta la semana 12, que es su cúspide, y luego va disminuyendo hasta donde es la semana 19. Luego en la hepatitis, en la ictericia, en el antígeno de la hepatitis, su inicio es en la semana 4 y luego su cúspide es en la semana 18, pero luego se mantiene se mantiene hasta el final. Y luego también encontramos lo que es el DNA del virus de la hepatitis, que empieza desde la semana 18, aumenta hasta lo que es la semana 24 y luego se mantiene. También algunos de los síntomas inician en la semana 4 y luego su aumento es hasta la semana 18 y luego va disminuyendo hasta que se mantiene. El valor de la bilirrubina en la piel y la esclerótica, que es menor de 3.0 miligramos, y luego esto el comienzo puede ser repentino o gradual y el cuadro clínico similar al de la hepatitis A aguda. La enfermedad del suero puede aparecer en la fase temprana de la hepatitis B aguda. Por lo regular hay fiebre y es poca intensidad. El paciente puede observar orina oscura, pero también ese es el color de la arcilla. Unos 5 días antes de que aparezca clínicamente la ictericia, aparecer la ictericia clínica suele disminuir con los síntomas generales de los prodrómicos, aunque algunos pacientes experimentan una ligera pérdida de peso de 2.5 a 5 kilogramos que se mantiene durante toda la fase de la ictericia. También el hígado está agrandado, es muy doloroso y puede existir dolor y molestias en el hipocondrio derecho. En raras ocasiones los pacientes presentan un cuadro colestático que sugiere una obstrucción biliar extrahepática del 10 al 20% de los pacientes con hepatitis vírica que presentan esplenomegalia y la adenopatía cervicales. Como que pueden observar la imagen, también durante la fase de recuperación los síntomas generales ceden, pero aún suele persistir una ligera hepatomegalia y ciertas alteraciones en la bioquímica hepática. Cuadro agudo suele ceder en un plazo de 2 o 3 semanas con recuperación clínica y de datos de laboratorio completo a las 16 semanas. En 5 a 10% de los casos la evolución puede ser más duradera, pero menos del 1% seguirá con un curso fulminante. La hepatitis B puede tomarse crónica. La infección causada por el virus de la hepatitis B puede vincularse con lo que es la glomerulonefritis y la poliartritis nudosa y la prueba de función hepática. También encontramos lo que es la ictericia y sus bases para el diagnóstico, que, bueno, la ictericia es el resultado de acumulación de la bilirrubina en los tejidos del cuerpo. También puede ser origen hepático, a otras, o también se puede deber a otras causas. La bilirrubina, hiperbilirubinemia, puede ser efecto de alteraciones de formación de transporte de metabolismo, también o excreción de la bilirrubina. Los incrementos pequeños y persistentes de las concentraciones de aminotransferasa se observan con frecuencia en la práctica clínica y son causadas muy a menudo por los esteatosis hepáticas no alcohólicas. La ictericia es la coloración amarillenta de la esclerótica blanca del ojo y la piel y las mucosas por el aumento del componente de ese color llamado bilirrubina. Y las mucosas, después de que la bilirrubina se forma a partir de la degradación del pigmento hemo de los glóbulos rojos viejos, se transporta hacia el hígado que le procesa y le excreta lo que es la bilis. La bilirrubina hiperbilirubinemia puede prevenir de anomalías en la formación, el transporte, el metabolismo, la excreción de la bilirrubina. En circunstancias normales, la bilirrubina sería total de 0.2 a 1.2 miligramos
100 mililitros, eso sería de 3.42 a 20.52 UMA sobre litros. A veces también la ictericia no se detecta hasta que la concentración de la bilirrubina sérica se aproxima a 3 miligramos sobre 100 mililitros. La hiperbilirrubinemia no conjugada puede ser resultado de producción excesiva de bilirrubina por hemólisis, deterioro de la captación hepática de bilirrubina a causa de ciertos fármacos u otros. Por sí sola, la hemólisis rara vez incrementa, pero el valor sérico de la bilirrubina es mayor de 7 miligramos sobre 100 mililitros. La hiperbilirrubinemia, esta predominante conjugada puede ser deberse al deterioro de la excreción de la bilirrubina por el hígado a consecuencia de una enfermedad hepatocelular, fármacos septicemia, trastorno hereditario y obstrucción biliar extrahepática. Algunas de las manifestaciones clínicas por ejemplo, en la enfermedad hepatocelular es frecuente por observar malestar general de la anorexia febrícula, molestia en la cuadrante superior derecho, hay orina oscura, ictericia, y en mujeres menores es posible apreciar la hepatomegalia con hígado sensible. Pero también encontramos eritema palmar, ascitis, ginecomastia, escasez del vello corporal, hedor hepático, asterixis, según la causa, gravedad y cronicidad de la disfunción hepática. El aumento de las concentraciones séricas de la alanina aminotransferasa y aspartato aminotransferasa refleja lesión hepatocelular y muestra un incremento variable durante la fase prodrómica de la hepatitis vírica aguda, que procede al aumento de la concentración de la bilirrubina, y las concentraciones disminuyen con la edad y guardan relación directa con lo que es el índice de masa corporal y la mortalidad por la hepatopatía. Esta relación viceversa con el consumo de cafeína y la mortalidad tal vez con las concentraciones séricas de la vitamina D. También la esteostasis hepática no alcohólica es como mucho la causa más común de los incrementos leve o moderado de lo que es de los niveles de la aminotransferasa. También es el signo definitorio de la necrosis o la inflamación hepatocelular. En el diagnóstico de laboratorio, hay datos de laboratorio, pruebas de funciones hepáticas, valores normales y cambios en la ictericia hepatocelular y en la obstructiva. Por ejemplo, en las pruebas está lo de la bilirrubina, que se encuentra la directa y la indirecta. Sus valores normales de la directa es de 0.1 a 0.3 miligramos sobre mililitro, y de 1.71 a 5.3 UMA sobre litros. En la indirecta es de 0.2 a 0.7 miligramos sobre 100 ml, de 3.42 a 11.97 UMA sobre litros, y su ictericia hepatocelular ambas tienen un aumento, así como también en la ictericia no complicada, en la obstructiva. La bilirrubina urinaria, ninguno en sus valores normales, esta tiene un aumento en la ictericia hepatocelular, como lo tiene también en la obstructiva. En la albúmina sérica es de 3.5 a 5.5 gramos sobre decilitros sobre 100 ml, de 35 a 55 gramos sobre litros. Su ictericia hepatocelular disminuye y en la obstructiva no cambia, o sea, sin cambio por lo general. La fosfata alcalina es de 30 a 115 unidades sobre litro, es de 0.6 a 2.3 mK sobre litros. Este tiene un poco aumento, pero en la obstructiva es marcadamente el aumento. El tiempo de protrombina, este es de 1.0 a 1.4 después de vitamina K, aumentada al 10% en 24 horas, pero en la ictericia hepatocelular es prolongada si hay daño grave y no responde a vitamina K parental. En cambio, en la obstructiva es prolongada si hay obstrucción intensa, pero responde a lo que es la vitamina K parental. En la alanina aminotransferasa también tiene sus valores, que es mayor de 30 unidades sobre litros, y su ictericia hepatocelular es aumentada en daño como hepatitis viral, y su aumento es mínimo.
También hablamos sobre lo que es el antígeno de la hepatitis B, que la aparición del antígeno de hepatitis B en el suelo es el primer signo de infección, inclusive antes de que surjan manifestaciones bioquímicas de hepatopatía, y dicho signo persiste durante toda la enfermedad clínica, y la persistencia de dicho antígeno por más de 6 meses después de la enfermedad aguda, que denota que surgió la forma crónica de la hepatitis B. El anticuerpo antihepatitis B en muchas ocasiones en muchas personas después de que desaparece el antígeno de la hepatitis B, y después de la vacunación satisfactoria contra la hepatitis B, la desaparición del antígeno y la aparición del anticuerpo denotan la recuperación del sujeto de la infección por lo que es el virus de la hepatitis B, ausencia de infecciosidad, inmunidad. También el anticuerpo contra lo que es el virus de la hepatitis C, los anticuerpos de la inmunoglobulina contra la hepatitis C aparecen poco después de detectar lo que es el antígeno de hepatitis B. En el suero no aparece el antígeno de hepatitis B solo. Por ejemplo, en el marco de la hepatitis aguda, la inmunoglobulina contra lo que es el virus de la hepatitis C denota la existencia de la hepatitis B aguda y llena de brecha serológica. En pacientes ocasionales son los que desaparecen en lo que es el antígeno de la hepatitis B, pero que no tienen todavía anticuerpo contra el hepatitis B detectable. La inmunoglobulina contra lo que es la hepatitis C persiste de 3 a 6 meses y a veces más tiempo durante la hepatitis B aguda. También aparece lo que es la inmunoglobulina antihepatitis C, pero persiste de una manera indefinida. También ya sea que se recupere el paciente con la aparición de antihepatitis B en suero, o se desarrolle lo que es la hepatitis crónica con persistencia del antígeno de la hepatitis B. También en la antígeno de hepatitis G es la forma secretora de lo que es el antígeno de hepatitis C. Esta aparece en el suelo durante la incubación poco después de la detección del antígeno de hepatitis B. El antígeno de hepatitis G indica replicación viral efectiva. La persistencia del antígeno de la hepatitis E, suero después de 3 meses, representa una probabilidad mayor de la hepatitis B crónica, y su aparición va enseguida con la frecuencia de la aparición de la antihepatitis E, en que lo general indica disminución de la replicación viral y menor efectividad. Cuando hablamos del DNA del virus de la hepatitis B, la presencia del DNA del virus de la hepatitis B en suero casi siempre es paralela a la presencia del antígeno de hepatitis C, aunque el DNA del virus de hepatitis B es un marcador más sensible y preciso de replicación e infectividad. También mucho tiempo después de un paciente se recupera de hepatitis B aguda, puede persistir en suero e hígado valores muy bajos del DNA. El virus de la hepatitis B es detectable solo con la prueba de reacción en cadena de la polimerasa, pero el DNA del virus de hepatitis B en el suero está unido a la inmunoglobulina y rara vez es infeccioso. También en algunos casos con hepatitis B crónica se observan lo que son concentraciones séricas altas del DNA del virus de hepatitis B sin el antígeno de hepatitis E por el desarrollo de una mutación en el promotor central o la región precentral del gen que codifica lo que es el antígeno de la hepatitis C. Estas mutaciones evitan lo que es la síntesis del antígeno de hepatitis E en hepatocitos infectados. Cuando hay otras mutaciones en el gen central, el mutante precentral acentúa la gravedad de la infección del virus de la hepatitis E e incrementa lo que es el riesgo de la cirrosis. Aquí les presentamos lo que es esta gráfica que nos presenta lo que es los patrones serológicos frecuentes de la infección por virus de hepatitis B y su interpretación. En la inmunoglobulina, su interpretación es que el antígeno de hepatitis B es positivo, el antígeno de la hepatitis B es negativo, el antihepatitis B, perdón, el antígeno de la hepatitis E es positivo y el antígeno de la hepatitis E es negativo, y su interpretación se da como una hepatitis aguda. En el antígeno de la hepatitis B da positivo, en el antihepatitis B es negativo y su antihepatitis C es la inmunoglobulina.
El antígeno de hepatitis B del S da positivo y en el anti-hepatitis B da negativo. Su interpretación es una hepatitis crónica con replicación viral activa. Cuando hablamos también del antígeno de hepatitis B, da positivo, el anti-hepatitis B da negativo, el anti-hepatitis E da negativo y el anti-hepatitis E da positivo. Su interpretación se da como estado de portador inactivo del virus de hepatitis B, concentraciones bajas del DNA del virus de hepatitis B o hepatitis B crónica negativa para lo que es el antígeno de hepatitis C con replicación viral activa en concentraciones altas del DNA del virus de la hepatitis B. Cuando el antígeno el antígeno de hepatitis B es positivo y el anti-hepatitis B es positivo y también da el anti-hepatitis B es positivo o negativo y el anti-hepatitis E es positivo o negativo, la hepatitis B crónica con antihepatitis heterotípica en casi el 10% de los casos. Cuando hablamos del antihepatitis B es negativo, el hepatitis B, el antígeno de hepatitis B es negativo, el antihepatitis B es negativo, el antígeno de hepatitis E es positivo o negativo y el antihepatitis E es positivo o negativo. Su interpretación es es hepatitis B aguda. Cuando hablamos del antígeno de hepatitis B es negativo y el antígeno antihepatitis B es positivo y su antígeno de hepatitis E es negativo o su antihepatitis B es positivo o negativo, esto da una recuperación de la hepatitis B de inmunidad. Y ya cuando solamente se tiene positivo lo que es el antígeno, el antihepatitis B, su interpretación es una vacunación, o sea, inmunidad. Cuando todos todos los antígenos o los antígenos se encuentran negativos, esto es positiva, falsa, menos común, infección de un pasado remoto. El diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial incluye hepatitis A y los mismos trastornos del listado de la hepatitis diferencial, de la hepatitis aguda. Además debe considerarse la infección concomitante del virus de la hepatitis D. También se dice que ciertas enfermedades víricas, como lo que es la mononucleosis infecciosa o la debida a citomegalovirus, herpes simple, puede compartir determinadas características clínicas con la hepatitis vírica y originar una elevación de la aminotransferasa sérica, así con menor frecuencia de las concentraciones de bilirrubina, de la bilirrubina sérica. En la monoglosiosis infecciosa, su periodo de incubación es de 4 a 6 semanas, un periodo prodrómico debido a la fatiga, malestar general, mialgia. Puede parecer en 1 o 2 semanas a la aparición de fiebre, faringitis y adenopatías. El recuento leucocitario suele ser elevado y alcanza un máximo de 10.000 a 20.000 litros en la segunda o tercera semana de la enfermedad. Por lo general, se demuestra linfocitosis. La función hepática está alterada en más del 90% de los casos. Los niveles en plasma de aminotransferasa y fosfatasa alcalina suelen estar ligeramente elevadas en cerca del 40% de los casos. Se encuentra elevada la concentración sérica de la bilirrubina en los niños y en los adultos para establecer lo que es el diagnóstico de la monoglobina y se utiliza la prueba de anticuerpos heterófilos. También encontramos lo que es el herpes simple. El virus del herpes simple se ha aislado de casi todos los sitios en vísceras y zonas mucocutáneas. Las infecciones principales por el herpes simple se acompañan a menudo de signos y síntomas sistémicos. La infección visceral causada por lo que es el virus del herpes simple suele ser consecuencia de la viremia y es frecuente que vean afectados muchos órganos. Sin embargo, en ocasiones solo participan el esófago, el pulmón o el hígado.
También el virus el virus del herpes simple es la causa de casi 1% de los casos con insuficiencia hepática aguda, porque sobre todo en embarazadas y pacientes que tengan inmunodeprimidos, cuando esta ocurre, la mortalidad por hepatitis fulminante es de casi el 75%, y la infección del hígado por lo que es el virus del herpes simple conlleva fiebre súbita, elevación de la bilirrubina y la aminotransferencia sérica, que y la leucopenia. El diagnóstico clínico puede realizarse con la seguridad si hay múltiples lesiones vesicales típicas sobre un fondo eritematoso. El periodo del herpes puede ser de incubación de 2 a 12 días. Cuando hablamos de la citomegalovirus, esta enfermedad de inclusión citomegalia afecta más o menos al 5% de los fetos infectados y se observa casi exclusivamente en los recién nacidos de madres que sufrieron la infección primaria durante el embarazo. Las manifestaciones de presentación más frecuentes del 60 al 80% de los casos y son petequias, hepatoesplenomegalia e ictericia. Su periodo de incubación es de 3 a 12 semanas. Del 30 al 50% de los pacientes se encuentran microcefalia con calcificaciones cerebrales, retraso del crecimiento intrauterino y prematurez. Las alteraciones de las pruebas de laboratorio incluyen elevación de la aminotransferasa hepática, trombocitopenia, la hiperlipidemiia conjugada. Es también la manera más sensible de identificar es de la sangre de otros líquidos en la aplicación del DNA de este virus mediante pruebas de reacción de cadena de polimerasa, análisis como la determinación de anticuerpos, heterofilos y las pruebas serológicas para identificar estos genes pueden ser útiles en el diagnóstico diferencial si la determinación del antígeno de la hepatitis B, el antihepatitis C y el antivirus de la hepatitis A y del virus de la hepatitis C son negativas. Casi todas estas infecciones víricas generales pueden producir las elevaciones de la aminotransferasa. Es muy importante recoger con cuidado los antecedentes de toma de medicamentos, puesto que muchos fármacos y algunos anestésicos pueden producir un cuadro de hepatitis aguda o de colestasis. También hay que tener en cuenta que cuando se presenta la hepatitis alcohólica, aunque las concentraciones de aminotransferasas séricas no suelen estar tan elevadas y se observan contra estigmas de alcoholismo, la presentación de la biopsia hepática, de la infiltración grasa, de la reacción inflamatoria neutrófila y alina alcohólica son datos que apoyan un origen alcohólico de la lesión hepática más que vírico. Esto dado que la hepatitis aguda puede manifestarse con dolor en el hipocondrio derecho, náuseas, vómitos, fiebre, también lo que es la ictericia, que es frecuente, al confundirla con la colecistitis aguda, la colodecocitisis o la colangitis ascendente. Los pacientes con hepatitis aguda toleran mal la cirugía y por tanto es importante excluir este diagnóstico. Cuando hablamos del tratamiento, en el tratamiento de la hepatitis B aguda es el mismo que para la hepatitis A aguda. ¿Por qué? Porque encuentran lo que es la encefalopatía o la coagulopatía grave, denotan que la insuficiencia hepática aguda es inminente y la indispensable para hospitalizar a la persona en un centro de trasplante de hígado. Por lo regular, no se necesita el tratamiento antiviral en individuos con hepatitis B aguda, pero casi siempre se prescribe en casos de la hepatitis B fulminante, así como lo que es la reactivación espontánea de la hepatitis B crónica, que se manifiesta más que todo en la insuficiencia hepática crónica agudizada. En la hepatitis B, del 99% de los adultos previnientes sanos que presentan este cuadro clínico y evidente de hepatitis aguda, se recupera del todo, por tanto es poco probable que el tratamiento antivírico mejore las tasas de recuperación y no es necesario emplearlo. También en la mayoría de los casos de la hepatitis vírica aguda típica no suele ser necesario ningún tratamiento específico, porque aunque las formas clínicas graves y exigentes exigen hospitalización, la mayoría de los pacientes no precisan atención hospitalaria. El reposo en cama
estricto y prolongado no es esencial para la recuperación total, pero muchos pacientes mejoran con una restricción de la actividad física. Es deseable que la dieta sea hipercalórica y dado mucho que muchos pacientes sienten náuseas al final del día, el aporte calórico principal se tolera mejor por la mañana. También la nutrición intravenosa es necesaria en la fase aguda. Si el paciente sufre lo que es vómito persistente y no puede alimentarse adecuadamente por vía oral, hay que evitar los medicamentos que causen reacciones adversas como lo que son la colestasis y aquellos que son metabolizados por lo que es el hígado. También hay casos en los raros de la hepatitis B aguda grave que se ha intentado con éxito el tratamiento de la bilirrubina en dosis de 100 miligramos al día por vía oral. También uno de los analgésicos de nucleócido empleados para el tratamiento de la hepatitis B crónica. Cuando hablamos de la hepatitis fulminante, el objetivo del tratamiento es mantener al paciente con vida a través del control de equilibrio hidroelectrolítico, el apoyo circulatorio y respiratorio, el control de la hemorragia, la corrección de la hipoglucemia y el tratamiento de otras complicaciones de la situación de coma en la esperanza de que se produzca la regeneración y la recuperación del hígado. También se debe restringir el consumo de proteínas y administrar lo que es la lactuosa o nomesina. Cuando hablamos también de efectos adversos, en ellos incluye lo que es dolor de cabeza, diarrea, acidez, dificultad para conciliar el sueño, depresión, nariz congestionada, tos y en algunos casos también dolor en las articulaciones. Cuando hablamos de las complicaciones, las complicaciones más temibles de la hepatitis vírica es la hepatitis fulminante, necrosis masiva del hígado, que por fortuna es rara, pero se observa predominantemente en la hepatitis B y D. También en la E, pero algunos casos fulminantes raros de la hepatitis A ocurren más a menudo en adultos mayores y en personas con alguna hepatopatía crónica subyacente, que esto incluye según algunas notificaciones de hepatitis B y C crónica. La hepatitis B comprende más del 50% de los casos de hepatitis fulminante. También el hígado suele ser pequeño y también la combinación de decremento rápido del tamaño del hígado aumenta muy rápido de la concentración de la bilirrubina y la prolongación marcada. Incluso con decremento de la concentración de la aminotransferasa junto con los signos clínicos de lo que es la confusión, desorientación, somnolencia, ascitis, edema, indica al paciente que sufre la insuficiencia hepática con lo que es la encefalopatía. Es frecuente del edema cerebral también. La hepatitis crónica es una importante complicación tardía de la hepatitis B aguda que parece una pequeña porción de lo que es en casos agudos, pero que resulta más frecuente en los sujetos que presentan infección crónica y esto sin haber sufrido la enfermedad aguda. También hay unos ciertos casos, datos clínicos de laboratorio que sugieren la progresión de una hepatitis aguda hacia una hepatitis crónica, en los cuales podemos encontrar. Número 1, tenemos la ausencia de resolución completa de los síntomas clínicos como lo que es la anorexia, pérdida de peso, fatiga, así como la persistencia de la hepatomegalia. Número 2, también la presencia de necrosis en los puentes o multilobular en la biopsia hepática, coincidiendo en una hepatitis prolongada y grave. También en el punto 3 tenemos que esta es la ausencia de normalización completa de aminotransferasa, bilirrubina y globulinas en el suero de 6 a 12 meses que según la enfermedad aguda. También tenemos el punto 4 que este presenta mantenida el antígeno de la hepatitis E por 3 meses y el antígeno de la hepatitis B durante 6 meses después de iniciar la hepatitis aguda. En algunas complicaciones raras de la hepatitis vírica son pancreatitis, miocarditis, neumonía típica, anemia, aplásica, mielitis transversa, neuropatía periférica y también las personas con hepatitis B crónica, en especial aquellas que adquirieron la infección durante los primeros años de su vida y en especial quienes son portadores del antígeno de hepatitis E, tienen que tener un riesgo elevado de padecer carcinoma hepatocelular. Algunas de las enfermedades es la cirrosis hepática, que esta es en el hígado, el principal lugar donde se desintoxican las sustancias absorbidas por el sistema digestivo. Por ello es vulnerable el daño celular
y la posterior cicatrización y formación de nudillos regenerativos en la cirrosis hepática de una destrucción progresiva de los hepatocitos, que estos son reemplazados por grasa y tejido fibroso, aunque numerosos disolventes industriales como el tetracloruro de carbono, aunque producen cirrosis, este cuadro es mucho más frecuente en personas que sufren el alcoholismo crónico. También tenemos lo que es el cáncer hepático. El cáncer hepático del hígado es un cáncer que comienza en las células hepáticas. El cáncer que se disemina al hígado es más común que el cáncer que comienza en las células hepáticas. El cáncer que comienza en otra área del cuerpo, como lo que es el colon, el pulmón o las mamas, y luego se disemina al hígado, se denomina cáncer metastásico en lugar de cáncer de hígado. Cuando hablamos del pronóstico, el pronóstico de la hepatitis B, en muchos pacientes la recuperación clínica se completa en 3 a 6 meses. Los signos de disfunción hepática que se manifiestan en las pruebas de laboratorio pueden persistir más tiempo, pero los pacientes que tienen en su mayoría se recuperan del todo. La tasa de mortalidad de hepatitis B aguda es del 0.1 a 1%, pero es mayor si se agrega lo que es la hepatitis D, de 1 a 2% en adultos con buena respuesta inmunitaria. Con hepatitis B aguda surge la forma crónica, que se caracteriza por mayores concentraciones de aminotransferasa por más de 3 o 6 meses, pero se observa hasta el 90% de recién nacidos y lactantes infectados en una proporción sustancial de adultos con inmunodepresión. También al final aparece la cirrosis hasta el 40% de los que tienen hepatitis crónica B, y el riesgo de dicha complicación es mucho mayor que en individuos infectados al mismo tiempo por hepatitis B y C, o en los infectados por lo que es el VIH. Los cirróticos están expuestos al riesgo de padecer carcinoma hepatocelular con una frecuencia del 3 a 5% por año. Incluso en ausencia de cirrosis están expuestos lo que es un mayor riesgo de individuos con hepatitis B crónica, en particular los que tienen replicación viral activa. Cuando hablamos de prevención y control, en las medidas preventivas hablamos de que en todos los países la estrategia primaria para evitar la infección por el virus de la hepatitis B es la inmunización sistemática de lactantes. La inmunización de cohortes sucesivas de lactantes debe producir una población lo bastante inmune como para interrumpir la transmisión. En países con alta endemicidad en infección por el virus de la hepatitis B, la inmunización sistemática también de los lactantes eliminará de manera rápida la transmisión, porque prácticamente todas las infecciones crónicas se adquieren en la primera infancia. El punto B también nos habla de que se cree que la inmunidad contra el virus de la hepatitis B persiste durante 15 años como mínimo después de la inmunización global. El C nos habla sobre las vacunas aprobadas en diversas zonas del mundo, puede tener dosis y esquemas de administración variable. El embarazo no constituye una contraindicación para recibir la vacuna contra la hepatitis B. También se encuentra lo que es el esquema nacional de vacunación de El Salvador. Ahí donde se puede observar también el periodo de vacunación para cada una de ellas de la hepatitis B. Luego tenemos lo que es el control del paciente y de los contactos del ambiente inmediato. Tenemos que el control empieza cuando la notificación a la autoridad local de salud, la notificación oficial es obligatoria en los Estados Unidos, pero no se exige actualmente en muchos países. También el aislamiento, precauciones universales para evitar la exposición de sangre y líquidos corporales. También nos habla sobre la desinfección concurrente del equipo contaminado con sangre o líquidos corporales infectantes. Por ejemplo, cuando se hacen tatuajes, la jeringa queda ya contaminada con ello. También cuarentena no se pone ninguna. Las medidas en caso de epidemia, cuando se surgen de 2 o más casos vinculados con una fuente común de contagio, deberá buscarse con otros casos y se emprenderán medidas estrictas de asepsia. Y esto ha sido toda nuestra exposición. Muchas gracias, que tengan un lindo día.